estar instalando un circuito de luces a través de un sensor de movimiento. Vamos a abrir la caja y aquí vemos el sensor. Aquí tenemos las indicaciones, tienen 3 idiomas distintos. Aquí tenemos un paquetico que trae diferentes accesorios, los tornillos para sujetarlo al techo o a la caja. Aquí tenemos estas piezas que son para enmascarar el ojo del sensor, para bloquear lugares que no querramos que el sensor capte movimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esta pieza, que es la que se usa cuando no usamos caja. Esta pieza se pone aquí, se introduce y se gira hacia la derecha. Ella queda fija ahí, se abre un hueco en el techo. Vamos a suponer que este sea el techo. Por supuesto el hueco sería más chiquito. Este es el techo, ya el sensor está puesto aquí abajo. Se le pondría esta arandela aquí. Ya estamos hablando sobre el techo. Cuando esta arandela esté sobre el techo, entonces se sujeta con esta tuerca. Y ya el sensor por debajo se vería así pegado al techo. Lo quitamos de nuevo para seguir la explicación sobre el sensor. En caso que fuéramos a poner el sensor en una caja eléctrica, si miramos bien, por aquí por la orilla, aquí hay una flecha en lo que es el sensor y hay otra flecha en lo que es la base. Si hacemos coincidir las flechas de esta manera, podemos separar el sensor de la base. Entonces, a través de estos huecos o de estos dos, usando los tornillos, fijaríamos esta base a la caja y después que la base está puesta, haríamos la instalación de estos cables, los introduciríamos ya empalmados a través de la base que ya está fijada a la caja eléctrica. Pondríamos el sensor, haríamos coincidir de nuevo las flechas de esta forma y giraríamos el sensor tanto a la izquierda como a la derecha y ya quedaría fija, a ver, no se mueve al techo. Lo veríamos en el techo de esta forma, así. Este sensor adentro trae estas indicaciones. Aquí en las indicaciones nos muestra estos 4 cables que nos dicen que el rojo es el power, o sea, el positivo de la corriente directa de 24 volts, que vamos a explicar ahorita de dónde viene. Aquí tenemos el negro, que es el retorno de esos 24 voltios. El azul es el que manda la señal cuando hay movimiento. Y el gris lo usamos cuando usamos fotocelda en combinación con el sensor. Y aquí abajo están las indicaciones de 2 columnas que cada una tiene 4 interruptores, que son estas 2 columnas de interruptores que tenemos aquí, la columna A y la columna B. La columna A y la columna B. Tenemos en la columna A 4 interruptores, 1, 2, 3, 4, y en la columna B 4 interruptores, 1, 2, 3, 4, que están en la posición apagado, excepto aquí que de fábrica el 4 viene encendido, que eso también lo vamos a ver después en las indicaciones. Y aquí podemos ver el sensor de movimiento. Tenemos, como dice aquí tenemos 4 sensores. El verde, que es este sensor, que se regula a través de esta perillita de aquí, que tiene un sensor de ultrasónico de sonido. El rojo es un infrarrojo, que es este que está aquí, se regula por esta perillita. El negro, que es a través del cual este que está aquí se regula a través de perillita. Le damos el tiempo que va a demorar en apagarse las luces
después de que deja ver el movimiento en la habitación o en el lugar donde está instalado el sensor. Y el azul, que es este que está aquí, se regula por esta perillita, es el que funciona con la fotocelda cuando usamos fotocelda, que lo veremos en la instalación después, o daremos una explicación, porque en este no vamos a usar fotocelda, vamos a usarlo solamente como sensor de movimiento. Después vamos a ver, porque para regular el tiempo que va a demorar en apagarse cuando no haya movimiento, cuando no haya nadie en la habitación, vamos a tener que regularlo a través de este interruptor número 3 de la columna B. Le dejamos las indicaciones dentro y lo volvemos a tapar, haciendo coincidir, como dijimos, las flechas. Aquí tenemos una flecha, en la base tenemos otra, hacemos coincidir, lo giramos y ya queda fijo. Y volvemos a colocar la tapa frontal del sensor, haciendo entrar estas dos pestañas aquí. Y acá tenemos dos pincitos que entran en este huequito y dos del otro lado que entran en este. Las ponemos ahí, hacemos coincidir estos dos y estos dos y ya queda la tapa puesta. Volvemos a dejarle las indicaciones puestas. Ya ven ustedes, aquí ven el circuito electrónico por detrás. Y también le dejamos la base puesta por ahora, haciendo coincidir las flechitas. Coinciden, vamos a hacerlo a la izquierda, ya ven, queda fijo ahí. Estas máscaras se usan para cuando queremos que el sensor, por ejemplo, no coja algún área específica del lugar donde está instalado, pues aquí por la parte de abajo se instala de la forma que nos convenga. Estas punticas entran en estas tres ranuras, de esta forma se pone, por ejemplo, este aquí, ya ven ustedes, y ya cuando se ponga en el sensor no va a captar esta área. Eso lo escogemos a nuestra conveniencia, al igual que este también se pone aquí. Ahora está cubriendo todo, pero si se fijan, esto tiene para romperle el área que querramos. Por ejemplo, cubra esta, se deja la negra en el área que no queremos que el sensor trabaje. Por ejemplo, podemos dejar esta y esta y remover las otras, y se pone de la misma forma aquí. Y luego, después que se enmascare la zona que no queremos que el sensor capte, pues se vuelve a poner aquí. Aquí tiene dos punticos, aquí tiene dos punticos, se hace coincidir esos punticos, a la vez estas ranuras de aquí, igual de este lado de acá, y ya queda ahí fijo. Muy bien, sé que se preguntarán, bueno, ¿y de dónde salen los 24 voltios con los que trabaja este sensor? Pues bien, este sensor, cuando lo vamos a instalar, también tenemos que comprar esta pieza que tenemos aquí, que es un bloque de alimentación de encendido automático, o como en inglés le dicen, un power pack para sensor. Aquí lo tenemos, trae sus indicaciones también en 3 idiomas. Y este bloque de alimentación, ustedes pueden ver, trae sus indicaciones aquí. Aquí está el modelo, porque hay diferentes tipos de bloques de alimentación como este, en dependencia del trabajo que querramos que hagan los sensores. Vamos a tomar aquí una de las indicaciones en español, y si lo abrimos pueden ver que hay diferentes tipos y modelos. Este es este que tenemos aquí, que ven ustedes, modelo OPP20-0D1. Acá tenemos otro modelo 02, 04, y las indicaciones nos dicen cada uno en lo que se utiliza. Este bloque de alimentación, como ven ustedes, dice la clase, dice que la entrada es 120/230 hasta 277 volts, 50-60 Hz.
los miliamperes, y la salida es de 24 volts de corriente directa. Las cargas que se le pueden poner en luces incandescentes, fluorescentes, balas o transformadores de lámpara o balas electrónicos, etc. Y aquí el diagrama de los cables. Aquí dice que el negro, y tenemos 4 cables, tenemos negro y blanco. Nos dice aquí que el negro va conectado en la línea y el blanco va conectado en el neutro, y que los dos azules son un switch. Ya ven ustedes aquí, es un interruptor. O sea que cuando conectemos esto a la corriente, este sensor puede trabajar sin interruptor. No es necesario un interruptor. Cuando hagamos la instalación, vamos a hacerla con interruptor y sin interruptor. Pero si lo usamos sin interruptor, ya que aquí tenemos la línea para alimentar este power pack, si esto es un switch, tendríamos que conectar el negro de la línea con una parte del switch, con una parte del interruptor. Como se conecta un interruptor, este estaría en la línea, y esta línea, cuando este switch cierre, le mandará corriente a la luz a través de este otro. Pero bueno, eso lo vamos a ver mejor cuando hagamos la instalación real. Y acá tenemos, como ya se habrán dado cuenta, tenemos 3 cables, que este rojo es el que le va a mandar 24 volts aquí al sensor a través del rojo. El negro es el retorno de los 24 voltios, va con el negro del sensor, y el azul, que va con el azul del sensor, es por donde el sensor le manda la señal a este bloque de alimentación para que entonces él actúe, cierre este interruptor, y a través de este azul, como la luz ya tiene el neutro, le va a mandar esta línea que está conectada aquí, le va a mandar esta línea a la luz a través de este azul cuando este interruptor cierre, que el sensor le mandó la señal a través del cable azul aquí a este power pack. En la descripción del video les voy a dejar el website donde pueden encontrar las indicaciones del sensor y del power pack. Porque como ven ustedes, algunos pueden usar interruptores como este y todo. En este caso ven que aquí usa fotocelda, pero bueno, eso se podrá ver en las indicaciones, y yo les voy a dejar algunos datos de las indicaciones. Muy bien, tenemos el sensor, tenemos el bloque de alimentación. Entonces ahora vámonos a hacer la instalación. Vamos a ver. Primeramente vamos a ir al escenario donde tenemos una luz que funciona a través de un interruptor. Vamos a hacer esa instalación. Aquí tenemos la línea, está viva. Aquí tenemos, como podemos ver, 118 voltios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar esto aquí. De esta caja donde está esta línea, hemos tirado un 14-2 desde esta caja a esta. Aquí vamos a poner el interruptor, y hemos tirado este 14-2 de esta caja donde va a ir el interruptor a esta caja donde vamos a poner esta luz. La instalación es sencilla. Primeramente conectamos todas las tierras juntas, la tierra de la línea con la tierra del 14-2 que va al interruptor y la tierra de la caja juntas. Guardamos aquí en todas las cajas, todas las tierras juntas. Aquí debemos tener un tornillo en tierra. Esta luz no tiene conexión a tierra, pero hay que hacerle la conexión de la tierra del 14-2 a la caja metálica. Entonces conectamos esta tierra aquí con la tierra de la caja y la dejamos ahí dentro. ¿Qué necesitamos en el interruptor? En el interruptor no necesitamos neutro, pero donde sí necesitamos este neutro, necesitamos el neutro que vaya directo a la luz. Entonces este neutro lo vamos a conectar con este
Las instalaciones se hacen todas en una caja y se va continuando en las otras. Aquí lo estamos haciendo brincando de una en otra para que se entienda mejor. Ya tenemos el neutro de la línea de esta caja, ya lo tenemos aquí en la caja del donde va a ir el interruptor, pero como los interruptores no están neutros, continuamos este neutro para que la luz tenga ese neutro. Ya tenemos el neutro acá en la caja de la luz. ¿Qué necesitamos para un interruptor? La línea es cortada por el interruptor antes de mandársela a la luz. Entonces esta línea, ya hemos quitado la corriente, esta línea la conectamos aquí para que vaya a la caja del interruptor. La tenemos ahí. Como el interruptor, ya lo dice la palabra, es interrumpir la línea antes de llegar a la luz, pues el interruptor interrumpirá esta línea que irá para allá, porque si la dejamos fija siempre, cuando pongamos la luz va a estar siempre encendida. Entonces el interruptor va a interrumpir aquí. Entonces dejamos estos dos cables, que es donde va a ir el interruptor, y ya cuando el interruptor cierre aquí, entre estos dos cables, el vivo con el retorno, pues aquí habrán 120 voltios y la luz que va a ir conectada aquí, este con el neutro y el otro con el retorno que viene del interruptor. Cuando el interruptor cierre, aquí la luz va a alumbrar. Vamos a poner la corriente, ya la tenemos puesta. Ahora si yo topo aquí, la luz va a alumbrar. Aquí es donde vamos a poner el interruptor. El interruptor, pues conectamos la tierra del tornillo verde del interruptor con la tierra. Conectamos cualquiera, el vivo o el retorno, en cualquiera de estos dos tornillos. Tenemos la corriente puesta, vamos a quitarla para evitar problemitas. Ya no tenemos. Conectamos, vamos a conectar el vivo aquí y vamos a conectar el retorno en el otro tornillo del interruptor. Por supuesto, aquí en la caja, cuando el interruptor está en la pared, pues habrá un otro ring así como este. Todo esto estará cubierto con pared y el interruptor irá ahí cogido con tornillo y después su tapa. Si ponemos la corriente, el bombillo alumbró porque el interruptor está encendido, lo apagamos, el bombillo se apaga. Esa es una de las formas de instalar una luz con un interruptor. No problemo. Comprendo. Ahora, en ese circuito, ¿cómo instalamos el sensor y el bloque de alimentación para que esa luz alumbre cuando haya movimiento en el lugar donde está instalado el sensor? Vamos a ver. Bien, el bloque de alimentación, ¿qué necesita? Necesita la línea aquí. ¿Dónde tenemos la línea? La línea la tenemos aquí, pero está pasando por aquí también, porque tiene el vivo en el interruptor y está pasando el neutro que va para la luz, o sea, la línea la tenemos aquí también. Este es el interruptor del que hablamos. Uno de estos va conectado con este negro, pero este otro azul es el que va a seguir a encender la luz. Una opción es instalar este sensor sin interruptor y va a funcionar cada vez que haya movimiento. Y la otra opción es que si queremos quitarle la corriente a este bloque de alimentación, podemos poner el switch que gobierne este bloque de alimentación para apagarlo cuando querramos que no haya corriente en la habitación, entre o salga alguien. O sea, si queremos que no funcione, pues apagamos, esto no tendrá alimentación, el sensor no funcionará. Vamos a hacerlo primero sin el interruptor. Entonces vamos a remover el interruptor y poner el bloque de alimentación. Quitamos la corriente, quitamos el interruptor. Ya sabemos que este es el vivo, este es el retorno.
Vamos a quitar la tierra del interruptor y aquí no tenemos interruptor. Ahora, ¿qué hacemos? Este switch normalmente están en las paredes. Este bloque de alimentación no lo podemos poner porque la pared está cerrada. Esto hay que ponerlo arriba en el techo la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos el switch. ¿Qué hacemos? Seguimos la línea directa donde estaba el switch. Vamos a dejar las tierras juntas. El switch estará aquí bloqueado como si el switch estuviera siempre encendido. Y ya no tenemos switch, ya no tenemos interruptor. La línea está yendo directa al bombillo. Si yo pongo la corriente, ustedes ven, el bombillo está alumbrando directo. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora vamos a instalar el bloque de alimentación y ya en vez de la luz trabajar por el switch, trabajará por el sensor, porque el sensor gobernará al bloque de alimentación a través de sus cables, estos tres y estos tres. Entonces vamos a poner el bloque de alimentación. El bloque de alimentación viene preparado aquí con una tuerca para ponerlo en las cajas. Por eso es que si esta caja está en la pared no lo vamos a poder poner. Le vamos a esta caja que está supuestamente en el techo. Ponemos el bloque de alimentación, pasamos los cables, le ponemos esta tuerca aquí. Por supuesto, la apretamos bien apretada. Y ahora, como dijimos, el bloque de alimentación hay que ponerle la línea por aquí. O sea, este blanco y este negro, que es la línea, tienen que ir aquí en la línea. Por lo tanto, vamos a poner el blanco en el neutro. No se debe trabajar con la corriente expuesta si no es necesario. Y este negro del bloque de alimentación pues va con la línea. Va a ir aquí. Pero ¿qué sucede? Uno de estos azules también tiene que ir con el bloque de alimentación. Entonces podemos coger cualquiera. De antemano mejor ponerlos juntos aquí. Y ya ustedes ven cómo suena él cuando yo lo pongo en la corriente. Entonces, ¿qué nos queda? Este, que es el del switch, del bloque de alimentación, que es el que le va a mandar la corriente a la luz. ¿Por dónde está yendo la corriente para la luz ahora? Está yendo directo a través de este negro, que la luz está encendida porque este negro está en la línea también. Este negro, ustedes ven, va por aquí abajo, va directo a la luz. Este negro lo quitamos de aquí para quitarle la corriente a la luz. Es uno de estos. Este negro, ya ven ustedes, está yendo para la luz. Este se deja aquí, se queda aquí. Y ahora este es el que va a ser como interruptor, pero a través del bloque de alimentación. Cuando lo pongamos aquí, mayormente cuando conectamos esto, la primera vez la luz va a alumbrar. Si está conectado el sensor. Ya está conectado. Ahora, para que la luz alumbre, el sensor tiene que mandarle la señal a este bloque de alimentación para que cierre el circuito y la luz encienda cuando hay movimiento. Entonces, ¿qué nos queda? Instalar el sensor a este bloque de alimentación. Por supuesto, el sensor va a ir instalado en una caja en el techo.
o puede ir también en una esquina, en una pared, dependiendo de cómo quieran manejar la sensibilidad del sensor dentro de la habitación o el lugar donde esté. El sensor va a estar en el techo, en esta caja. Por supuesto, aquí estamos haciendo las cosas bien cerca para hacer el video, pero cuando está lejos, puede ser que esté a 10 pies, 15 pies, y en la distancia que sea, se busca un cable que tenga estos colores. Si vamos a usar 3 nada más, buscamos un cable de bajo voltaje de 3 para usar estos 3. Como hoy que vamos a usar estos 3 nada más, no vamos a usar fotocelda, que es de este gris. Y entonces usaríamos un cable de 3 vías, identificando bien los colores. Pero como estamos cerca, no vamos a usar cable para unir esta caja con esta, porque podemos hacerlo directo. Entonces vamos a imaginarnos que entre esta caja y esta caja hay un cable como este para unirlo arriba en el techo. Si está lejos usamos un cable, si está cerca no, porque esto es bajo voltaje. Se puede usar free wire, o sea, el alambre puede estar corriendo libre, no tiene que estar dentro de tubería, porque esto es bajo voltaje 24 voltios. En esta caja tenemos que poner un otro ring como este, porque esta pieza tiene estos huecos para poner los tornillos y fijar la base del sensor que da esta distancia. Entonces, como vimos, buscamos la flechita para poder abrir y quitar la base. Aquí tenemos la flechita de la base, la flechita del sensor, las hacemos coincidir y quitamos la base. Entonces pondríamos la base aquí con los tornillos que vienen con el sensor. Vamos a usar los tornillos corticos, sería este y este, los dos. Pero lógico, antes de poner la base, el cable que une el bloque de alimentación con el sensor ya tendría que estar en la caja. Entonces vamos a imaginarnos que este es el cable que viene, pueda que venga desde lejos, pueda que no, ya lo tenemos aquí en la caja. Vamos a poner un tornillito de la caja para que no se nos mueva. Ya tenemos los cables del sensor, los 3 cables, hemos quitado la corriente y venimos y ponemos la base del sensor. Pasamos los cables por la base para tenerlos a mano. Le ponemos un tornillo aquí. Por supuesto, debemos saber que aquí ya está el techo. Esto queda parejo al techo, esto está dentro del techo. Y aquí está lo que es la parte de abajo del techo. Cuando ponemos esto, estos huequitos nos quedan fuera para poner la base del sensor. Apretamos un poquito, no mucho, y ya tenemos la base puesta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues instalar el sensor, nada más. Le dejamos las indicaciones dentro. Y aquí tenemos los 4 cables que trae el sensor. Dijimos que el de la fotocelda no lo vamos a usar, vamos a taparlo y conectamos color con color. Conectamos azul con azul, que es el que da la señal para que el bloque de alimentación cierre el circuito. Conectamos el negro, que es el retorno de los 24 voltios, y conectamos el rojo, que es el positivo de los 24 voltios de corriente directa, porque esto es corriente directa, no hay corriente alterna. Entonces, por el mismo hueco introducimos los conectores para que queden dentro de la caja. Hacemos coincidir aquí la flechita del sensor que está aquí con la de la base. Lo giramos y ya queda ahí conectado. Ahora vamos a poner corriente. Ya ustedes ven, la luz alumbró. La luz ahí no va a apagar porque hay que programar el sensor para que el sensor haga encender la luz cuando hay movimiento y apague
cuando no hay movimiento en la habitación, para ahorrar energía, tenemos que programar el sensor. ¿Cómo programamos el sensor? Bien fácil. Le quitamos la cubierta de aquí, como explicamos, que se saca la cubierta, apretamos y ella sale. El tiempo en que él va a demorar en apagar puede regularse hasta 30 minutos. En sentido de la manecilla del reloj, la flechita empieza con 30 segundos. Yo la voy a llevar hasta el máximo, que son 30 minutos. Tal vez es mucho, pero vamos a probar ahí. Naturalmente en el video no podemos esperar los 30 minutos. El objetivo es ver el funcionamiento del sensor en cualquier tiempo. Pero ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Este es el bloque B, este es el bloque A, aquí vemos la A, aquí vemos la B. Vamos al tercero, como está al revés, está de aquí para allá. 1, 2 y 3. ¿Y qué hacemos? Lo encendemos y lo volvemos a apagar. Le damos, como vemos, hacia acá, ahí está encendido, y lo volvemos a apagar. De esa forma él va a hacer la programación para que cuando no haya movimiento, a los 30 minutos que vamos a recortar en el video, la luz va a apagar. La tapa de nuevo y vamos a salir de la habitación. Vamos a apagar las luces y vamos a dejar encendida solamente la luz que va a trabajar el sensor. Claro que hay una sola luz. En este circuito pueden haber 5, 10, 12, 15, 20 luces, depende del tamaño de la habitación y cuántas luces tenga. Entonces yo voy a salir ahora de aquí de la habitación y vamos a ver en qué tiempo apaga el sensor. Recortamos los 30 minutos en el video. Yo estoy afuera, estoy esperando que apague. Ya vieron ustedes, el sensor apagó. No, ahora yo voy a entrar a la habitación. Cuando el sensor me capte a mí, ya ustedes vieron, encendió la luz. Vamos a hacerlo de nuevo, incluso voy a apagar más luces. Estoy saliendo de la habitación, estoy afuera. Ya ven ustedes, apagó. Ahora yo voy a entrar de nuevo y apenas él me capte, la luz debe encender. Ya ustedes ven. This is perfecto. Entonces esta es una de las formas que tenemos para instalar este sensor. Ahora vamos al escenario en el cual la luz, en vez de venir de la caja del interruptor, viene de la caja donde entra la línea, que es algo diferente. Vamos a ver. ¿Cómo sería la instalación? Vamos a olvidarnos por ahora del bloque de alimentación. Si esta es la línea, pues ¿quién va al interruptor? El vivo. El vivo iría aquí, aquí no puede ir más nadie. Neutro de la luz, que es este cable que viene por aquí, va con el neutro. Entonces este vivo que está viendo el interruptor regresa. Vamos a rectificar porque cuando se usa Romex, para que aquí no hayan dos blancos, cuando se usa Romex, el blanco que va al interruptor se usa como vivo y el negro que regresa del interruptor continúa como switch LED con el negro que va para la luz. Y ahí está hecho el circuito de la luz. Vamos a poner corriente y vamos a probar. Ya ven ustedes, encendido porque el interruptor está encendido. Si apagamos, ese es el circuito cuando la luz se está alimentando de esta caja donde entra la línea, no de la caja del interruptor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para instalar el bloque de alimentación del sensor? El neutro, no hay discusión, iría acá con el neutro. ¿Listo? Quitamos el retorno del interruptor que iba directo a la luz y lo conectamos al negro del bloque de alimentación. O sea, aquí el vivo estaría yendo al interruptor, viene al interruptor y alimenta el bloque de alimentación. Uno de los azules iría siempre con el negro. Acuérdense que este vivo está yendo por el blanco al interruptor y está regresando aquí a alimentar el negro y el azul. Y entonces, ¿qué nos queda? Este azul, que cuando
el bloque de alimentación trabaja, enciende la luz. ¿Qué sucede? Si yo enciendo, va a encender la luz. Ahí la luz se encendió. Entonces ahora yo puedo quitarlo de aquí. Cojo el switch número 3 del bloque B, lo enciendo y lo vuelvo a apagar. Voy a salir y cuando pase el tiempo de demora de apagado regulado por la perillita negra, la luz se va a apagar. Ya apagamos las otras luces. Ahora yo voy a salir y aproximadamente tiene más de 5 segundos, la luz se va a apagar. Y estoy afuera, la luz se apagó. Ahora cuando yo abro la puerta y entre, el sensor ya me cogió y encendió la luz de nuevo. Ok, está perfecto. Si apagamos el interruptor, ya el circuito se quedará sin corriente y el sensor no va a trabajar hasta que encendamos el interruptor nuevamente. El interruptor prácticamente no es necesario, a no ser que queramos mantener la habitación oscura apagando el sistema. Y si esto fuera una instalación nueva, sabemos que no necesitamos el switch, pues no tuviéramos esta caja aquí. Esto no existiera y solo tendríamos estos cables que van para la luz, la línea esta que está aquí y los cables del bloque de alimentación. ¿Cómo sería? Pues más fácil todavía. El neutro de la luz con el neutro de la línea más el neutro del bloque de alimentación, irían juntos aquí y aquí no iría más nadie. Vamos a poner todas las tierras juntas. Seguimos el neutro de la línea con el neutro que va para la luz, y el neutro del bloque de alimentación. Y ahí no va más nadie, como dijimos. Que tenemos aquí el vivo, va con el vivo del bloque de alimentación, pero siempre este negro va con uno azul. Aquí tampoco van más nadie, y que nos queda el otro azul, que es el que manda la alimentación del vivo a través del bloque de alimentación. Cuando el sensor manda la señal al bloque de alimentación, cierra el negro de la línea aquí en el bloque de alimentación con este y le manda el vivo a la luz por este negro. Y ya tenemos, esto iría tapado arriba del techo. Esta luz estaría saliendo por debajo del techo con su correspondiente fitting aquí, y el sensor funcionaría igual. Apagamos todas las luces de la habitación, encendemos el número 3 del bloque B, lo volvemos a apagar. Salimos de la habitación, entro, el sensor me capta y vuelve a encender. Me gusta. Y ya ven, así es como podemos hacer diferentes instalaciones dependiendo de cómo estén los switches y dónde estén yendo las luces. Espero el video haya sido de su agrado. Estén bien donde quiera que estén. Hasta la próxima.